Bienvenidos a todos. Vamos a resolver el siguiente ejercicio de cinemática del movimiento armónico simple. Nos dice, sabiendo que la figura representa un movimiento armónico simple, se pide apartado A, amplitud, periodo, frecuencia, pulsación y fase inicial. Todas estas cosas. Recordamos que un movimiento armónico simple queda totalmente caracterizado si conocemos la amplitud, la pulsación y la fase inicial. Y a su vez, si conocemos la pulsación, podemos conocer el periodo y la frecuencia. Quiero decir que estos tres, pulsación, periodo y frecuencia, contienen la misma información. Si conocemos uno o cualquiera de los tres, podremos calcular los otros dos. Las ecuaciones del movimiento armónico simple son estas que veis aquí. Todas se pueden deducir a partir de la primera. Ya sabéis que si se conoce en un movimiento cualquiera, no solo el movimiento armónico simple, si se conoce la posición instantánea, la función de posición instantánea, podéis calcular la velocidad, la aceleración, cualquier otra cosa del movimiento. Y vamos entonces al apartado A. De acuerdo. La amplitud. Bueno, pues la amplitud, si venimos aquí a la gráfica, es el valor máximo, la elongación máxima. Por tanto, la amplitud pues son 0,15 metros. Ya tenemos el primer dato que nos piden. El periodo es lo siguiente que nos piden. El periodo lo podemos calcular como la diferencia de tiempo entre dos máximos sucesivos. Entonces, en este caso, pues el periodo sería el 3,404, el instante donde sucede este máximo, menos el instante donde sucede el máximo anterior, 0,262. Bueno, pues si hacemos esta cuenta, nos da un periodo de 3,142 segundos. Ya tenemos la segunda cosa que nos piden. Tercera, la frecuencia. La frecuencia se mide como el inverso del periodo. Por tanto, 1 partido de 3,142 y la frecuencia nos da 0,318 y esto se puede poner segundos a la menos 1 o hercios. Siguiente cosa que nos piden, la pulsación. La pulsación es 2pi dividido entre el periodo. Por tanto, 2pi partido de 3,142, bueno, pues esto nos da aproximadamente 2 radianes por segundo. Ya sabéis que la pulsación se mide en radianes por segundo. ¿Qué más nos piden? La fase inicial. De acuerdo. Para calcular la fase inicial nos vamos a fijar, por ejemplo, en este máximo de aquí. ¿Vale? Entonces, tiene que suceder que la fase, lo que está dentro del seno, esta es la posición, pues la fase que está aquí, esto para que sea un máximo tiene que valer pi medios o un múltiplo, o sea, pi medios más 2k pi, siendo k un número entero. Pues entonces tiene que suceder que omega por t más psi sub 0 sea igual a pi medios más 2k pi. Y nos vamos a quedar con este máximo. Por tanto, nos quedamos con ese máximo, sería 2. El instante donde sucede ese máximo es el 0,262 más la fase inicial, que es lo que queremos calcular, pues esto es pi medios más 2k pi. En definitiva, si despejamos de aquí la fase inicial, pues nos va a dar pi medios menos 2 por 0,262 más 2k pi. Esta fase inicial nos va a dar 1,047 más 2k pi, siendo k, como digo, un número entero. Podemos coger cualquier valor que sea 1,047 más 2k pi, eligiendo el k que queramos. Pero nosotros vamos a elegir el k igual a 0 y nos vamos a quedar con el 1,047. Nos vamos a quedar con este, porque este tiene la ventaja, la fase inicial se mide en radianes, tiene la ventaja de que se encuentra tanto entre menos pi y pi como entre 0 y 2pi, que es lo que se suele tomar como fase inicial. Así que con esto hemos hecho el apartado A. Apartado B. En el apartado B nos piden la posición a los 3 segundos. La posición a los 3 segundos. Y no os extrañéis si a veces se me olvida poner este segundo. Para saber la posición a los 3 segundos, lo primero que tenemos que tener es la posición instantánea.
sabemos que la posición instantánea de un movimiento armónico simple es esta que tenemos aquí, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir los tres parámetros a nuestro problema particular. La amplitud es 0,15 por el seno de la pulsación, en nuestro caso la pulsación son 2 radianes, t más la fase inicial, en nuestro caso la fase inicial es 1,047. Y esto ponemos aquí sistema internacional, queriendo decir que el tiempo, si lo ponemos en segundos, la posición nos va a salir en metros, y con esto podemos saber dónde se encuentra en cualquier instante de tiempo. Y como he dicho antes, si sabemos dónde se encuentra en cualquier instante de tiempo, podemos saber cualquier otra cosa que nos pregunten del movimiento. Bueno, en particular nos preguntan dónde está a los 3 segundos. Pues lo único que hay que hacer es el instante t, sustituirlo por 3 segundos. 0,15 por el seno de 2 por 3 más 1,047. Mucho ojo porque esto tiene que estar, tenéis que poner la calculadora en radianes, estos son radianes, ¿eh? Así que el seno hay que ponerlo cuando hagáis estas cuentas en radianes. Esto nos da 0,104 metros, ¿vale? Apartado C, instante en que la elongación se anula por sexta vez. Bueno, si mirásemos la gráfica, vemos que se va a anular por primera vez aquí, por segunda aquí. Bueno, pues ¿dónde se va a anular por sexta vez? Hay varias maneras de hacerlo. Uno sería trabajar con la gráfica, pero lo voy a hacer de otra manera. Tenemos que pensar la elongación, cuya fórmula es esta que tenéis aquí, la elongación instantánea. Bueno, pues la elongación tiene dentro un seno. Entonces la elongación se va a anular cuando se anule el seno. Cuando esto que hay aquí dentro valga 0 o pi o 2pi, etc. Ya sabemos que el seno se anula en k por pi, siendo k un número entero. Por tanto, los instantes donde se va a anular la elongación son los que van a verificar que 2t más 1,047, esto sea igual a k por pi. Bueno, pues si despejamos t, nos dará los instantes que andamos buscando, que sería el menos 1,047 más kpi dividido entre 2. Entonces esos instantes son menos 0,524 más 1,571 por k. Cambiando la k por cualquier valor entero me dará un instante donde se va a anular esta gráfica de aquí, la elongación. Entonces vamos a pensar, ¿dónde se va a anular por primera vez? Mirad, imaginemos que le damos a la k el valor de 0. Si le damos a la k el valor de 0, esto nos va a dar el instante menos 0,524 más este número por 0 que es 0, luego menos 0,524. Nos daría un instante negativo. Luego en ese instante no va a estar aquí, porque aquí solo consideramos instantes positivos. Supongamos que le damos acá el valor de 1. Si le damos acá el valor de 1, ya esto más esto, teniendo en cuenta que la k vale 1, nos va a dar un número positivo. Por tanto, el primer instante en el que se anula es el de dar a la k el valor de 1. El segundo instante donde se va a anular simplemente es dar a la k el valor de 2 y así sucesivamente. Por tanto, si llamo t sub k al instante donde se anula por késima vez, pues resulta que tengo esta misma fórmula que he encontrado antes. Y si lo que me piden es, que no lo había apuntado aquí, perdón, donde se anula por sexta vez y los llamo así, t sub 6, bueno, pues se anula por sexta vez, lo único que hay que hacer, esto va por k, más 1,571 por 6. Esto da 8,902 segundos. Luego se anulará por sexta vez a los 8,902 segundos. Vamos al apartado D, distancia recorrida desde el instante inicial, o sea que el instante inicial lo vamos a tomar 0 y el instante final 3 segundos. Vamos a diferenciar entre la distancia recorrida, que se denota incremento de s, con el desplazamiento, que se denota incremento de x. El desplazamiento, como sabéis, entre dos instantes es la posición final menos la posición inicial. Y puede ser positivo, negativo o 0. Por ejemplo, imaginaos que empezamos aquí, x sub i, y vamos hasta acá, y una vez que hemos llegado hasta acá, volvemos
hasta acá. Y nos dicen que la posición final es esta. Bueno, pues si nos piden el incremento de x, el desplazamiento, simplemente será esta posición menos esta. En este caso nos va a salir positivo porque el punto final está a la derecha del punto inicial. Si hubiese sido al revés, por ejemplo, si este fuese el punto final y este fuese el punto inicial, aquí nos saldría un desplazamiento negativo. Vale, entonces, eso en cuanto al desplazamiento. Sin embargo, la distancia recorrida sería la distancia que hay de aquí hasta aquí, más luego la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Es decir, si vamos a dar un paseo, sería lo que hemos andado. ¿De acuerdo? Entonces, la distancia recorrida nunca puede ser negativa. Siempre tiene que ser mayor o igual que cero. Sería igual que cero en el caso de no habernos movido en absoluto. ¿Cómo vamos a calcular la distancia recorrida? Bueno, pues en este caso lo vemos bien claro, ¿verdad? Cuando nos movemos en sentido positivo, aquí sí, desde aquí hasta aquí sí puedo utilizar esta fórmula. La distancia recorrida es el valor absoluto del desplazamiento entre este punto y este punto. La distancia recorrida de aquí a aquí es el valor absoluto del desplazamiento de aquí a aquí. Más luego, la distancia recorrida de aquí a aquí, pues será a su vez también el valor absoluto del desplazamiento de aquí a aquí. Por tanto, esta fórmula se puede utilizar siempre y cuando nos movamos en el mismo sentido. Esto es, esta fórmula la podemos utilizar siempre y cuando no cambie el sentido de movimiento. Cada vez que cambie el sentido de movimiento tendremos que volverla a utilizar. Entonces, en el caso que nos piden, vamos a suponer que la partícula se mueve verticalmente, como aparece en este eje que es vertical, pues así nos es más fácil. Y vamos a ver qué movimiento tiene. En el instante 0 segundos, que es donde nos dicen que empieza a contar, la partícula está aquí. Por tanto, la vamos a llevar, estaría aquí, a los 0 segundos. Desde los 0 segundos hasta los 0,262 segundos, la partícula está subiendo. Va a llegar aquí a los 0,262 segundos. Esto es lo que va a suceder. Desde los 0,062 segundos hasta los 1,833, la partícula está bajando. Luego, si ponemos que aquí es donde está los 0,262, la partícula va a bajar hasta los menos 0,15. ¿De acuerdo? Y esto será en el segundo 1,833 segundos. Y pasados el 1,833 segundos, la partícula vuelve a subir hasta los 3 segundos, que es el tiempo que me piden. Entonces, como vemos, desde los 0 segundos hasta los 3 segundos, la distancia recorrida es de aquí a aquí. Luego habrá que sumarle de aquí hasta aquí abajo. Y luego habrá que sumarle de aquí hasta aquí arriba. Pues eso es lo que vamos a hacer. Desde aquí a aquí puedo utilizar la fórmula, por tanto será el valor absoluto de la posición que tiene a los 0,262 menos la posición inicial. Más. Hay que sumarle este segundo tramo. Pero este segundo tramo, como va desde la elongación máxima a la elongación mínima, pues va a ser 2 veces la elongación. Es decir, 0,15 hasta aquí y otros 0,15 hasta aquí. 0,30. Y por último, hay que sumarle lo que se ha movido desde este instante de tiempo, 1,833, hasta los 3 segundos. Por tanto, el valor absoluto de la posición a los 3 segundos menos la posición a los 1,833. Si sumamos estos tres números, nos va a dar el desplazamiento total. Vamos a calcular esta posición, que la podemos obtener directamente de la gráfica. X de 0,262 es 0,15 metros. Ahora vamos a calcular la posición inicial. Para la posición inicial tenemos que utilizar la ecuación de la posición instantánea. La ecuación de la posición instantánea la he rescatado aquí, así que la posición inicial lo único que hay que hacer es sustituir la t por el 0. Así que sería 0,15 por el seno de 2 por 0 más 1,047. Ojo y poner esto en radianes para calcular el seno. Nos daría 0,13. Otra posición que necesitamos es la posición en el instante 3. Pues la posición a los 3 segundos sería sustituir aquí la t por 3. O sea, sería 0,15 por el seno de 2 por 3 más 1,047. Pues esta posición nos da 0,104
metros. Y por último necesitamos la posición en el 1,833 segundos. Esa la podemos obtener directamente de la gráfica. Como vemos es menos 0,15. Bueno, pues teniendo esto vamos a calcular lo que nos piden. Este valor, que lo tenemos aquí, 0,15, menos la posición en 0, 0,13, más los 0,3, más la posición a los 3 segundos, que es 0,104, menos la posición ahí, que es menos 0,15. Tenemos pues 0,02 más 0,3 más 0,254. Y esto da un valor de 0,574 metros. Y con esto hemos acabado el problema.